Lo despidieron y luego convirtió su negocio secundario en miles de millones. Cuando la vida te golpea, tienes dos opciones: rendirte o reinventarte. Herman Ley eligió lo segundo, y su historia cambiaría para siempre la industria alimentaria. ¿Te imaginas transformar un pequeño puesto ambulante en una de las compañías más poderosas del mundo? Quédate hasta el final, porque hoy te contaré cómo un despido llevó a la creación de un imperio que vale miles de millones de dólares. Y lo más impresionante, ni siquiera comenzó con una tienda propia, el origen de un vendedor natural. Herman Ley nació en 1909, en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, en el corazón de una familia de clase media tradicional. Desde temprana edad, su instinto para los negocios emergió de forma evidente. Lejos de pasar desapercibido, su primer acercamiento al mundo comercial fue administrando un pequeño puesto de refrescos para los vecinos de su comunidad. Lo más sorprendente no fue solo su habilidad para atraer clientes, sino su capacidad de gestionar empleados siendo apenas un niño. Este temprano éxito dejó claro que su verdadera vocación no era seguir caminos convencionales, sino construir oportunidades con sus propias manos. Su sentido de la iniciativa y su carisma natural para las ventas serían pilares fundamentales en su trayectoria futura. Un golpe que se convirtió en oportunidad. Al alcanzar la adultez, Herman decidió abandonar la universidad pese a contar con una beca deportiva completa. Su pasión por el mundo empresarial pesaba más que cualquier título académico. Ingresó a trabajar en Sunshine Biscuits, una compañía de alimentos, pero su estabilidad fue truncada por la llegada de la Gran Depresión en 1929. A los 20 años, Ley se encontró repentinamente sin empleo, en medio de un país que atravesaba una de sus peores crisis económicas. Este momento difícil fue, paradójicamente, el impulso que necesitaba. Comprendió que depender de otros no era garantía de seguridad y decidió que su futuro estaría en sus propias manos. Esta convicción lo acompañaría en cada paso importante que daría en su vida empresarial, el nacimiento de una idea revolucionaria. Después de su despido, Herman encontró un nuevo empleo en Bartlett Food Company, en Nashville, Tennessee. No satisfecho con conformarse, comenzó a desarrollar una actividad paralela que cambiaría su destino. Aprovechando la reciente innovación de empaquetar papas fritas en bolsas de papel encerado, comenzó a venderlas directamente desde su automóvil, un Ford Modelo A. Este detalle marcó una diferencia enorme. La frescura del producto y la movilidad del vendedor ofrecían una ventaja competitiva inédita. Ley, sin saberlo del todo en ese momento, estaba cimentando el germen de un concepto revolucionario en el mercado alimentario. Convertir las papas fritas en un snack portátil, accesible y de alta calidad, era una idea que resonaría profundamente en la cultura estadounidense. Apuesta arriesgada, éxito asegurado. Armado de experiencia y visión, Ley decidió tomar un riesgo considerable. Solicitó un préstamo bancario que le permitió adquirir un concesionario, dando vida a H.W. Ley Distribution Company. Su ambición no se detuvo allí. Con la audacia que siempre lo caracterizó, reunió $40,000 mediante la venta de acciones para adquirir la totalidad de Barrett Food Company, donde alguna vez había trabajado. Aunque muchos veían la operación como una temeridad, Herman tenía una estrategia clara: democratizar el acceso a las papas fritas, convirtiéndolas en un placer cotidiano para todos los ciudadanos. Su apuesta no solo fue valiente, sino acertada, abriendo el camino hacia la creación de un fenómeno comercial sin precedentes en la industria de los alimentos. El poder del marketing visionario. Comprendiendo que un producto excelente necesitaba una promoción igual de sobresaliente, Herman Ley apostó por la innovación publicitaria. En 1944, su empresa se convirtió en la primera en promocionar un snack a través de la televisión, un medio emergente en aquella época. Para ello, contrató al carismático actor que interpretó al león cobarde en la película El Mago de Oz, una decisión que conectó emocionalmente con el público. La campaña giraba en torno a una frase sencilla pero poderosa: "Apuesto a que no puedes comer solo una". Este eslogan capturó de inmediato la atención y reflejaba perfectamente la irresistible calidad del producto. La televisión permitió a Lay's posicionarse como una marca de referencia nacional, elevando su popularidad y ventas a niveles impensables para sus competidores. La fusión que cambió el juego. A principios de los años 60, H.W. Lay Distribution Company enfrentaba una amenaza seria: la competencia de Frito Company, cuyos chips de maíz estaban ganando gran parte del mercado. En lugar de entrar en una batalla desgastante, Herman propuso una alternativa más inteligente: la fusión de ambas compañías. Así nació Frito-Lay,
un coloso que combinó lo mejor de dos mundos y estableció una hegemonía en la industria de los snacks en Estados Unidos. La fusión no solo consolidó su dominio del mercado, sino que también permitió una expansión más rápida e innovadora. Lay mantuvo una posición de liderazgo dentro de la nueva entidad, confirmando su capacidad para no solo construir negocios, sino también adaptarlos y escalarlos en momentos decisivos. La expansión global y el legado eterno. En 1965, Herman Lay dio un paso estratégico aún más grande al impulsar una nueva fusión con Pepsi-Cola. Este movimiento unió a Frito-Lay con uno de los gigantes de la industria de las bebidas, creando un imperio alimentario sin precedentes. Gracias a este respaldo, la expansión internacional fue imparable. Frito-Lay llegó a dominar hasta el 80% del espacio de snacks en las tiendas de conveniencia en Estados Unidos, y su influencia se extendió a todos los rincones del planeta. Adaptándose a los gustos locales, desarrollaron más de 200 sabores diferentes de papas fritas, desde algas nori en Asia hasta vieras horneadas en otros mercados. Herman Lay, que empezó vendiendo papas desde la parte trasera de un coche, dejó un legado empresarial que hoy perdura en cada bolsa de papas fritas Lay's que se abre en el mundo. La importancia de adaptarse al cambio. Uno de los rasgos más destacados en la trayectoria de Herman Lay fue su habilidad para adaptarse a los cambios del entorno. Desde enfrentar la devastadora Gran Depresión hasta sortear nuevas tecnologías como la televisión, Lay siempre se mantuvo flexible. No se aferró a métodos antiguos ni temió lo desconocido. En lugar de resistirse, convirtió cada cambio en una oportunidad para reinventarse. Esta mentalidad adaptable fue fundamental no solo para su supervivencia empresarial, sino también para su éxito rotundo en un mercado tan volátil como el de los alimentos. El valor de la visión a largo plazo. Mientras otros se conformaban con beneficios inmediatos, Herman Lay tenía los ojos puestos en un horizonte mucho más amplio. Visualizaba un futuro donde sus papas fritas no solo serían un producto local, sino una marca nacional, y más tarde, internacional. Esta capacidad para ver más allá del momento presente, para invertir en su sueño incluso cuando parecía arriesgado, es lo que diferenció su historia de la de tantos otros emprendedores que se quedaron en el camino. La visión de largo alcance se transformó en su brújula, guiándolo hacia el éxito duradero. La innovación como pilar del crecimiento. Otro componente esencial en su ascenso fue su apuesta constante por la innovación. No se limitó a vender un producto tradicional. Buscó mejorar su calidad, prolongar su frescura, diversificar sabores y conquistar nuevos mercados. Desde introducir papas fritas con condimentos hasta buscar técnicas de empaque más eficaces, Lay entendía que quien no evoluciona, desaparece. La humildad y el trabajo en equipo. A pesar de su éxito monumental, Herman Lay siempre reconoció el valor de trabajar en conjunto. Desde sus primeros días contratando ayudantes para su puesto de refrescos hasta la fusión estratégica con Frito Company, entendió que rodearse de personas talentosas y sumar esfuerzos era más poderoso que intentar lograrlo todo solo. La humildad de reconocer las fortalezas de otros y el compromiso con el trabajo en equipo se convirtieron en motores silenciosos pero fundamentales en su historia de éxito. La vida de Herman Lay nos enseña que no son los recursos materiales, ni la suerte, los factores determinantes del éxito, sino la actitud con la que enfrentamos los desafíos. De un despido inesperado nació un imperio global, gracias a la visión, la adaptación y el valor de un hombre que se atrevió a creer en sí mismo. Así que la próxima vez que enfrentes un obstáculo, recuerda, cada dificultad es una oportunidad disfrazada. Solo quienes se atreven a soñar y actuar pueden cambiar su destino para siempre. Desde un simple puesto de refrescos hasta conquistar el mundo con papas fritas, la historia de Herman Lay demuestra que las mayores crisis esconden las oportunidades más grandes. Ahora te pregunto, ¿qué estarías dispuesto a arriesgar hoy para construir tu propio imperio mañana? Déjanos tu comentario aquí abajo y cuéntanos qué piensas de esta increíble historia. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para disfrutar de más contenido como este en nuestro canal. Nos vemos en la próxima ocasión.